Bien, hermanos, así como nosotros estamos presentes hoy, pueden tomar sus lugares. Vamos a estar dando inicio a esto que es un sermón, una prédica, amén, amén, un bosquejo, una palabra, una meditación. Según como lo googleemos, vamos a hacerlo hoy, amén. La palabra que yo quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 7. Amén, para que usted pueda abrir la Biblia. Se encuentra en el segundo libro de esta biblioteca que es llamada Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 5. Vamos a estar leyendo un par de versículos nada más para poder entregar lo que Dios me dio hoy. ¿Está contento? Sí, amén, sí, está contento, ¿no? Porque mañana vamos a descansar. La mayoría va a tener que votar, amén. Y va a tener el día libre, ¿ven? Para que después de la tarde volvamos a la casa del Señor a las 6 de la tarde para adorar a Cristo. ¿Lo ha encontrado? Sí, amén. Bien, vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Amén y amén. Y a su nombre, gloria. Bien, hermanos, he elegido esta parte de la palabra porque ya la había leído antes y me quedaron como ciertas cositas ahí dando vuelta para poder concluirlas. Amén. No sé si usted se recuerda, hace varios domingos habíamos hablado algo parecido a esta palabra. Amén. Pero hoy quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Cuando Moisés empieza a transcribir sus vivencias, porque fíjese usted, esto está escrito de puño y letra de Moisés, de parte de Moisés, y empieza a relatar muchas cosas de las vivencias que fue pasando en el libro de Éxodo, de Génesis, Deuteronomio, Levítico y Números, ¿no? Son los 5 libros más o menos que son medios parecidos en su sinopsis. ¿Amén? Y en esta parte de la historia empezó a relatar un diálogo que tuvo Moisés con el Señor, amén, con Dios. Para ir todo esto siempre, como digo, como trato de decir, hay un inicio cuando hay un final o un desenlace de una historia. El inicio que yo le pude haber encontrado a esto, para mí inicia en el capítulo número 5, en donde Dios empieza a hacer un trabajo particular y minucioso en el pueblo de Egipto, ¿no? Y mayormente y principalmente también en Faraón. ¿Por qué principalmente? Porque Dios tenía que tocar y atacar la vida de Faraón para que él pudiera dejar ciertas libertades al pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que por 400 y pico de años el pueblo de Israel estuvo siendo preso y estuvo a la servidumbre del pueblo de Egipcio, al gran imperio que se estaba expandiendo notablemente. Faraón era el Dios hecho encarnado, hecho carne, y así también el Dios sol, el Dios agua, el Dios tierra, el Dios de la llanura. Amén. Había muchos dioses en ese entonces, que no vamos a ahondar en esto, sino que nos vamos a centrar en que Dios tuvo que primeramente atacar al corazón de Faraón. Después esto lo dice la Biblia, cuando usted esté en casa, léalo. Y Dios tuvo que tratar primeramente con la vida de Faraón para poder cumplir así su palabra. En ese tipo de relato, cuando usted pueda después leerlo, se va a centrar en el capítulo número 5 y va a empezar a entender que Dios empezó a mover su mano en lo que antiguamente Dios había prometido. Y las promesas de Dios, créame, no se tardan en cumplir, o a veces para nosotros es tardío, pero Dios tiene todo su tiempo y todo establecido debajo de la tierra. Esto es lo que quiere esclarecer el libro de Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Yo puedo acelerar los tiempos? La verdad, no. ¿Usted puede acelerar los tiempos de Dios? Y lamentablemente no tampoco. Quisiéramos ayudar a Dios si nuestra vida y nuestro interés está en conocer y en conseguir las cosas ya, porque nuestra vida se desespera al no encontrar lo que Dios me dijo o lo que Dios me prometió, ¿no? Y así se encontraba el pueblo de Israel, de querer encontrar ya la libertad de lo que Dios le había prometido con anterioridad.
Y tuvieron que pasar ciertos tipos de años, ciertos tipos de procesos, como para que Dios pudiera empezar a trabajar en el pueblo de Israel. Entonces ahí empieza Dios a escuchar primeramente a un pueblo unificado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos se hicieron un solo gemido, es allí donde Dios empezó a prestar oído. Y esto es lo que Dios pretende de su vida y de la mía, que cuando uno empieza a tener unanimidad de espíritu, porque la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que todo mi ser, todo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi corazón, cuando hay una unanimidad, Dios me va a escuchar y voy a tocar la puerta del corazón de Dios. Lo mismo pasa con usted y conmigo cuando todos empezamos a adorar a Dios en un solo sentir. Usted fíjese que los milagros empiezan a ocurrir, que las cadenas se empiezan a romper, que ese muro que el diablo ha establecido empieza a derribarse cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en adorar a Dios. Y todas esas millares de gente empezaron a orar a Dios. Y para mí, esto no lo dice la Biblia, según mi deducción, mi interpretación bíblica, uno empezó a contagiar al otro. ¿No? Porque ¿cómo es que se ponen de acuerdo todos si no hay efecto contagio? Esto es como la película de cadena de favores. Yo te hago un favor a vos y vos le haces a dos personas otros dos favores. Y esas dos personas hacen otros dos favores. O sea que se va multiplicando la cosa. Para mí es algo parecido. Si yo empiezo a orar, empiezo a clamar a Dios pidiendo, Dios, dame la libertad de mi vida, dale la libertad al pueblo, dale victoria, y el que está al lado mío se va a tener que contagiar porque él va a querer sentir lo que estoy sintiendo yo, él va a querer pedir lo que estoy pidiendo yo y va a empezar a contagiar y el Espíritu va a empezar a convencer. No va a ser mi palabra, no va a ser mi oración, sino que el Espíritu de convencimiento y de trabajo en el corazón de la mujer y el hombre va a hacer que empecemos a orar nosotros dos. Y cuando empecemos a orar, la de atrás también va a empezar a clamar. Y ese es el efecto contagio que yo pude haber conseguido en el libro de Éxodos. Empezaron a contagiarse y dice que todo el pueblo empezó a orar y el gemido de todos ellos subió a la presencia de Dios. Y déjeme decirle que dice mi Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito, quebrado, humillado ante su presencia. Dios no lo desprecia. Mira, hermano, agárrese de la palabra de Dios. Y entonces empezó el trabajo de Dios en Faraón primeramente. Dios empezó a trabajar en el afuera para poder obrar en el adentro. Y es así cuando Dios pelea por tu vida y por la mía. El trabajo silencioso que a veces no lo vemos, ¿por qué? Porque la situación nos abruma, nos ciega por completo y Dios trabaja por mi vida en silencio. Dios trabaja por su vida en silencio. Él ha enviado ángeles para el cuidado de su vida y usted no lo ha visto. Él ha enviado a su Espíritu Santo para que le levante los brazos cuando usted no lo tenga y usted no lo ha visto. Ese es el trabajo silencioso de Dios. Y Dios empezó a trabajar en el corazón de Faraón. Empezó a ablandar el corazón y hacerle ver que la mano de Jehová era más fuerte que su corazón endurecido. Y empezó a ofrecer ofrenda al pueblo de Israel. Y Faraón le dijo, no te voy a dejar. Y Dios volvió a hablar a la vida de Moisés y le dijo, anda porque yo te envío, negro. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo para que usted pueda entender un poquito mejor. Y Moisés dijo, pero me cuesta, Dios, me cuesta. Me cuesta en mi interior, no puedo obedecerte, me cuesta demasiado hacerte caso. Y empezamos a poner excusas delante de Dios. Dios, no puedo orar, la situación me sobrepasa, me sobrelimita, no puedo. Esta enfermedad que voy llevando me frena para poder adorarte, no puedo hacer lo que me están mandando. El problema es muy grande, Dios, no puedo hacer lo que me estás mandando a hacer. Y Moisés dijo, soy tardo en el habla, no tengo una buena dicción, no puedo hablar bien delante de Faraón, no me siento yo preparado para poder ir a pelearle en el habla a Faraón. Y le dijo Moisés, no te haga problema, porque vos vas a ser como Dios ante Faraón y Aarón va a ser como tu profeta para ti, él va a hablar por vos.
te hagas problema, mi obra tiene que continuar, pero Dios necesita de tu vida para poder hacer la obra. Dios necesita de tu vida y de la mía para poder llevar a cabo la obra que Él ha empezado en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en la obra, en la casa de Dios. Él necesita de tu vida. Dios le quiso hacer entender eso a Moisés. Moisés, yo necesito de tu persona. No limites el poder de Dios en ti. Y entonces Dios le dijo a Moisés, vos no vas a hablar, va a hablar tu hermano. Y él va a ser como profeta para tu boca. Todo lo que yo te diga, a vos lo va a reproducir él. Y Faraón empezó a doblegarse porque la mano de Jehová empezó a moverse. Y la mano de Dios empieza a moverse en tu vida y en la mía. Cuando uno empieza a avanzar, cuando uno empieza a caminar en pasos de fe, uno empieza a creer en lo que Dios ha dicho a nuestra vida, las cosas empiezan a tornarse totalmente diferentes, totalmente distintas. Y entonces el diablo no se va a quedar quieto. Cuando hay un corazón dedicado para Dios, cuando hay un alma que se empieza a decir yo quiero adorar a Dios, quiero alabar a Dios, ahí es cuando el diablo empieza a levantarse. Ahí es donde el diablo empieza a volver a pelearte y a redoblar la batalla para tu vida. Y Faraón se levantó contra el pueblo de Israel. Empezó a castigarlo nuevamente y más duramente. Empezó a sacarle comida y a redoblar el trabajo en ellos. ¿Y cómo es que pasa esto, Dios? Si yo me he decidido a servirte, a hablar de ti. Aarón empezó a hablar lo que tú le tenías para decirme a mí, y esto empezó a castigar nuevamente. Y el pueblo de Israel, Moisés, ¿por qué hiciste esto? ¿No ves que ahora no tenemos ni para comer, no tenemos para qué sobrevivir y encima tenemos el doble de trabajo? Y cuando queremos agarrar las obras, Faraón viene y nos castiga peor y no nos deja comer. Ahí está el diablo cuando uno empieza a obedecer a Cristo. Ahí está el diablo, así se manifiesta el diablo y su espíritu cuando uno empieza a sentir que Dios está conmigo y que nada me va a poder vencer. La palabra de Dios dice que Él va a estar contigo, aun si fueras a cabo hasta el fin del mundo, aun si fuera necesario todos los días de tu vida y hasta que termine la vida en este mundo. Eso lo dijo Cristo. Y Faraón empezó a castigar nuevamente al pueblo de Israel. Pero a pesar de que nuestros ojos ven la obra del enemigo, Dios sigue con su trabajo. Dios sigue con su misión. Y Jehová pone su palabra en peso. Luego más adelante empieza a hablar de una forma más directa a Moisés. Por más que los resultados empiezan a verse diferente, no como uno quiere. A veces uno quiere que los efectos sean ya, y Faraón se levanta. Faraón es un tipo y una representación tipo actualizada del mismo diablo que batalla con tu vida y por la mía. Los ejércitos de Faraón son un tipo actualizado hoy en la vida de los demonios y los espíritus que rondan alrededor de nuestra vida para tirarnos los dardos y puedan debilitar a nuestra vida, así tal como lo dice en su palabra. Y Jehová empezó a hablar más directamente con Moisés y empezó a poner en peso su palabra. Y empezó y le dijo, mira Moisés, yo tengo algo para declararte hoy. Cuando yo me presenté en la antigüedad con mis hijos, no me presenté como Jehová, solamente como el Dios omnipotente. De esa manera yo me manifestaba con ellos. Y hoy te declaro que mi nombre es Jehová. Le declaró la intimidad a Dios. Con estas palabras uno puede entender que la relación cada vez se hacía más estrecha entre ellos, más directa, más íntima. En otras palabras, Dios le quiso hacer entender a Moisés, te estoy declarando mi secreto, Moisés. Y yo lo que le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob, te lo vuelvo a decir a ti. Y aunque ellos no lo pudieron ver, tus ojos lo van a ver. Aunque ellos lucharon por algo que yo le prometí, no lo pudieron observar, no lo pudieron palpar, tus ojos lo van a ver.
Dios había diseñado un nuevo pacto con ellos de integridad y de salvación y de una heredad que ellos no pudieron ver. Lo pudieron soñar, sí, es verdad, lo pudieron soñar. Lo pudieron proyectar, sí, lo pudieron proyectar, pero no lo pudieron ver. Ese nuevo pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, decirles: yo les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel, en donde ustedes van a estar tranquilos, van a estar salvos, van a ser libres, van a poder apacentar sus ovejas, su ganado, van a poder reproducirse ustedes también, van a poder vivir en libertad. Dios había hecho este tipo de pacto con ellos. Pero no lo pudieron ver. Y le dijo Moisés: yo hice este pacto con ellos y ellos no pudieron gozarlo. Lo vas a gozar vos, porque he oído el gemido de mi pueblo. Y luego cierra con esto Jehová Dios para mí, que es el juramento a mano alzada, que Él iba a estar ahí todos los días de su vida. Y eso conllevaba que sus herederos pudieran seguir con este tipo de bendición. En otras palabras, ¿qué le quiso hacer entender Dios a Moisés? No te estoy entregando algo así nomás. No te estoy dando algo a la ligera. Cuando los caminos de Dios, dice la Biblia, son perfectos, quiere decir que Dios tiene algo verdaderamente bueno para nuestra vida, que a nuestro parecer lo podemos llevar a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Pero Dios conoce nuestro pensamiento y aún la intención que tenga el corazón, dice la Biblia. Y entonces Moisés dijo: el pueblo no me va a escuchar. Y ahí nuevamente otra vez Moisés poniendo ciertos tipos de pretextos para no poder hacer lo que Dios le había ministrado hacer. Aún con todas las cosas que Dios tenga por decirnos: mira, te doy esta misión para hacer. ¿Querés la solución para tus problemas? Bueno, tenés que hacer esto. ¿Querés la salvación para tus hijos, para tus hijas, para tu familia, para la sanidad de tu cuerpo? Bueno, tenés que hacer esto. Y a veces hacer eso nos conlleva dejar muchas cosas y desprendernos de cosas, la cual la carne misma no quiere desprenderse. Porque Dios nos invita a caminar en integridad y a veces la carne nos dice: no dejes ciertas cosas, no dejes ciertos hábitos para poder caminar en integridad en los caminos del Señor. Para servirle a Dios tenés que dejar ciertas cosas y a veces uno como ser humano no quiere dejar esos ciertos tipos de cosas y se lo pone como pretexto a Dios ante su presencia. Pero Dios le escuchó las palabras de Moisés, le dijo nuevamente: yo voy a ser el quien te voy a enseñar. Moisés le dijo en el capítulo 6, versículo 12: Faraón no me va a escuchar otra vez nuevamente, recurriendo a sus falencias. Y Dios conoce muy bien lo que usted no puede hacer y lo que yo no puedo hacer. Pero dice la palabra de Dios que Él no va a añadir, no va a agarrar más carga de la que nosotros podamos llevar. Y aún en todo caso dice la Biblia que nosotros vengamos a los pies de Cristo y que Él nos va a ayudar a llevar nuestras cargas. Todas las salidas las tenemos hoy. Todas las salidas las tenemos en Cristo. Pero aún así Moisés le dijo: Señor, tu pueblo no me va a oír. Y como ser humano Moisés veía y tenía las pautas de por qué el pueblo no le iba a oír. Si Faraón había redoblado el trabajo, lo estaba dejando con hambre, no le pagaba ya lo de que debía de pagarle, le sacaba las migajas que ellos podían sacar. ¿De qué manera humanamente Moisés podía entender de que el pueblo le iba a oír nuevamente sus palabras? Era medio imposible. Es como si alguien nos mintiera una vez, ya vamos a entender que la segunda vez no va a mentir. De la misma manera se encontraba Moisés, creyendo que el pueblo de Israel lo había tomado como mentiroso. Por eso es que tomó la pauta y tomó la insistencia de decirle a Dios: no me va a oír el pueblo, no me van a creer.
no me van a entender que sos vos el que me está diciendo que le tengo que decir tal cosa. Porque aparte de todo eso, soy torpes de labio. Te doy todas mis excusas, Dios, para decirte que no puedo. Y cuando uno dice no, Dios dice, sí podés. Cuando uno dice, no puedo hacerlo, Dios te dice, sí que podés. No tengo fuerza, Dios mío, y ¿sabes lo que Dios te dice? Yo te levanto las manos. Cuando no tengo fuerzas para poder caminar, la palabra de Dios te dice, yo empujo tu vida. Cuando Dios dice, estoy en peligro, Dios mío, mira, el diablo está ahí cerca para debilitar a mi vida, para matarme, Dios te dice, Él bajo tus alas estará seguro, que la protección de Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Estás triste y no podés seguir caminando, la Biblia te dice claramente que Él va a cambiar todos tus lamentos en alegría, en gozo, en paz. Lo que usted se puede imaginar, eso es lo que dice el Salmo. No tengo excusa posible para no seguir caminando. No tengo excusas válidas delante de la presencia de Dios para decirle, no puedo. No hay excusas. Hay que sacarse las cositas del corazón. No puedo, Dios. Y Dios te dice, sí que podés. No puedo sacarme el odio que hay en mi mente. Lo detesto, me da mucha bronca. Y Dios te dice, sí podés. Podés perdonar. Podés olvidarte, podés poner todo en mis manos, podés sacar las cositas malas de tu corazón y volver a empezar, porque Dios te va a volver a perdonar. Dice que la mano y el brazo de Jehová no se ha salvado, no se ha cortado para salvar, perdón. Si yo clamo a Dios, Él me va a responder, dice Jeremías. Si yo busco, lo voy a hallar. Si yo llamo, Él me va a atender. No hay excusas para venir al trono del Señor. Y entonces empezó a decirle Dios, quédense tranquilos, muchachos. Me imagino yo, y esto no lo dice la Biblia, pero yo le voy a enseñar a este par a que conmigo se puede. Y Dios empieza a planificar lo mejor para nuestra vida. Y Él tiene sus ejecutantes para podernos hacernos entender que con Cristo todo se puede. El convencimiento por medio de su palabra, cuando uno está triste y uno automáticamente recurre a la palabra del Señor y dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida y no serás avergonzado, sino que tus enemigos van a retroceder y van a ser esparcidos por 7 caminos. Y ahí mi vida empieza a levantarse, a recobrar nuevas fuerzas nuevamente, a levantar las manos al cielo, a doblar las rodillas, porque sabe que la respuesta va a estar en el Señor. Ahí es donde uno empieza a entender que con Cristo todo se puede. Y Dios empezó a planificar que nosotros recurramos a Él aún en nuestro momento más crítico de nuestra vida. Y ahí Dios recurrió a su palabra para que uno empiece a tener nuevas fuerzas. Y ahí es donde Dios envió a su Espíritu Santo, y ese Espíritu gime por tu vida y por la mía y le dice, dale, Señor, dale nueva fuerza a este hombre, dale nueva esperanza a esta mujer. Mira que piensa que está todo perdido, no tiene más ganas de pelear, pensó que el marido ya está destruido, pensó que la familia está quebrada, pensó que los hijos están perdidos, pensó que la enfermedad le va a ganar. Envíale nueva fuerza, déjame que yo pueda obrar. Esa es la forma del Espíritu Santo, de gemir con gemidos indecibles ante la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios empieza a obrar. Y Dios le dice a su Espíritu, bueno, obra en su vida. Demostrarle que no está solo. Y ahí está Cristo golpeando la puerta de tu corazón diciéndote, negrito, déjame entrar. Yo tengo la solución para tu vida. Yo tengo la solución para tu hogar, para lo que vos estás pidiendo. Yo tengo la solución, pero déjame entrar en tu corazón. Y hay uno en donde se rinde a los pies de Cristo y le dice, Señor, arregla mi vida.
Hoy solo no puedo, y ahí es donde Dios empieza a hacer efecto, empieza a obrar en nuestra vida y nuestro corazón, y empieza a hacerle entender que Faraón no puede con la mano de Jehová. Ahí empieza a hacer entender que aún todos los proyectos del diablo en contra de nuestra vida no va a poder prevalecer, porque la mano, el brazo de Jehová es más fuerte que el brazo de carne, dice su palabra. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre ellos. En otras palabras le dijo a Moisés: ellos no me conocen. Moisés lo había conocido brevemente en el desierto, y cuando estaba pastoreando las ovejas empezó a conocerlo más íntimamente cuando empezó el proceso de liberación de su pueblo. O sea que la mano de Jehová era conocida ante los ojos de Moisés. Y entonces, cuando habló de esta forma, a mi entender, Moisés empezó a recobrar nuevas fuerzas. Su espíritu volvió a encenderse y la llamita de su corazón no pudo ser apagada. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre ellos y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Te estoy contando todo lo que va a pasar, Moisés. En una sola oración Dios le contó todo lo que iba a pasar. Le generalizó todo el proceso de liberación del pueblo de Israel. Lo que no le dijo era el contenido del mismo. Pero uno tiene que estar preparado para que cuando llegue el momento de lucha, de batalla, que el diablo presente a nuestra vida, uno pueda ir en el nombre del Señor, extendiendo la vara, extendiendo el poder que Dios entregó a tu vida, extendiendo la forma de pelear con la oración, con el Espíritu, con la palabra que Dios ha entregado en tu vida. Esa es la forma que Dios le presentó a Moisés de poder pelear. ¿Qué pasó? Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. La palabra de Dios dice de esta manera: que ante todos estos procesos Dios tiene un tipo de paciencia para nosotros, ¿no? Porque somos de carne y hueso. Dios sabe cuándo vamos a querer retroceder, a querer hacernos un costado o seguir caminando. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Jehová va a esperar el tiempo providencial en nuestra vida para poder tener piedad para su vida y para la mía. Sabe Él muy bien que en ese momento no vamos a poder solo. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel, es lo que pasaba con sus dirigentes, Moisés y Aarón. En esos momentos Él le tuvo paciencia, porque si yo fuera Dios o si usted fuera Dios, lo sacaríamos de la oreja a Moisés y Aarón y pondríamos a otro. Esa sería nuestra actitud. Pero sin embargo Dios no tiene nuestros principios, no tiene nuestras acciones naturales. Él demuestra paciencia para su vida y para la mía. Él deja que se terminen nuestros berrinches, nuestras broncas, nuestros malos momentos, y aún así Dios tiene paciencia. Es como usted como mamá y yo como papá, que dejamos que el nene o la nena termine de hacer su alboroto para poder decirle: esto no se hace. Lo mismo ha pasado con Moisés y Aarón. Lo mismo dice aquí en Isaías 30, 18: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. A pesar de tus errores y de los míos,
Dios no va a querer frenar la misión que Él tiene para tu vida y la mía. Hay momentos de locuras, sí, es verdad. Algunos nos duran un poquito más que a otros. Hay el momento de rebeldía, sí, es verdad. Algunos nos dura poquito, algunos nos dura un poquito más. Pero aún así, Dios no tiene paciencia. Y Dios nos reprende por su palabra. Dios nos invita a que nos postremos ante su altar para volver a recuperar lo que con nuestras actitudes hemos dejado atrás. Y la palabra de Dios dice: Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Aún así, con todas esas actitudes, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia. Y lo hizo con Moisés. Dios, no puedo hablar. No soy capaz de poder pronunciar una palabra, una oración seguida delante de Faraón. Ya sé, negrito, que no podés. Te voy a poner a otro para que él hable por vos, para que la salvación que yo tengo para todos no sea frenada. Y con todo esto, Dios tuvo que demostrar su poder. Ya consumada la paciencia de Dios y demostrada para este par, Dios tuvo que demostrar que si esperaban en Él, iban a obtener el éxito. Y es lo que nosotros deseamos cotidianamente, poder tener el éxito. ¿Sí o no? Sí, esto es así. ¿Quién quiere ser derrotado? Ninguno de nosotros. ¿Quién quiere vivir retrocediendo? Creo que ninguno de nosotros. Siempre queremos ir al objetivo, queremos culminar con algo, queremos encontrar y hallar lo que Dios me ha prometido y llegar al éxito. Eso es lo que Dios pretende que nosotros podamos entender. Para esto Dios mueve su mano, mueve sus componentes, su espíritu, sus ángeles, su Hijo, su palabra, su poder. Cada uno de nosotros que podamos estar aquí presentes, apoyándonos en oración, en ayuno y dándonos fuerza. Esos son los componentes de Dios para que nosotros no podamos retroceder ni bajar los brazos. Entonces su palabra dice que Él demuestra su poder en cada una de nuestras vidas. Efesios capítulo 3 versículos 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales. El poder de Dios se va a manifestar en cualquier lugar que haya un hijo de Dios pidiéndole al Padre que Él diera victoria a lo que el diablo ha presentado batalla. Ahí está, y se va a manifestar el poder de Dios en tu vida y en la mía cuando yo empiece a clamar a Dios, cuando yo empiece a invocar su presencia, cuando yo empiece a decirle: Dios mío, dame victoria en esto, dame poder, derriba tú los muros. Ayúdame, Señor, a derribar a este demonio, a este diablo que me ha hecho presente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La manifestación del poder de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno. E hizo Moisés y Aarón, e hizo usted varón, e hizo usted mujer, como Jehová le mandó, así hicieron. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra.